Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero hablar acerca del nacimiento de Jesús. Es un evento importante para los cristianos y no cristianos el día de hoy. Muchos se reúnen a festejar la Navidad, aunque para muchos no significa más que compras, regalos, comida, vacaciones, gastarse el aguinaldo. Y la verdad es que para gran parte del mundo, aunque tengan conocimiento de Cristo Jesús, en realidad es que no es, para mí las personas, no es un festejo para recordar que Jesucristo nació y que murió después por nuestros pecados. Para la mayoría de las personas, vamos, como que lo han hecho muy enfocado a la mercadotecnia. Y bueno, ahorita no quiero entrar mucho en detalles, pero yo sé que celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre. La verdad es que no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, porque para los judíos no era muy relevante el festejo de un nacimiento. Tenían otros festejos que eran más importantes que un nacimiento. En realidad para ellos no era tan relevante. Entonces la verdad es que en la Biblia no nos da registros exactos de la fecha de su nacimiento. Sí sabemos que fue en Belén, y esta foto que ves aquí atrás es de una calle en Belén, y si te parece que no es nada relevante el día de hoy, créeme que tampoco era relevante en los tiempos de Jesús. Era una ciudad pequeña, empobrecida, no pasaban grandes cosas ahí, y tal vez, eh, eh, vamos, ni siquiera esperaban pues que ocurriera algo relevante en ese lugar. Por lo mismo de que era una ciudad pequeña, aunque sí había profecías acerca de Belén, la verdad es que no era algo que los judíos estuvieran esperando en su mayoría. Acuérdate que la semana pasada estuvimos hablando de cómo llegaron esos hombres sabios de Oriente y los agarraron a todos dormidos. No estaban esperando que naciera Cristo, se pusieron a buscar en dónde era, y pues encontraron que era en Belén. Y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó, consecuencias. Entonces, mira esta imagen de aquí atrás y te digo, si no es un lugar que te gustaría vivir, que tus hijos crecieran en ese lugar, créeme que en los tiempos de Jesús tampoco era un lugar muy agradable ni muy bonito, a pesar de que aquí barrieron y limpiaron. La verdad es que en los tiempos de Jesús es muy probable que ni siquiera han tenido las calles empedradas, era polvo. Entonces, mucha gente en esas fechas está celebrando Navidad. Como te comentaba, no sabemos la fecha exacta de su nacimiento. Si me preguntas a mí cuál sería mi opinión, yo te diría que no creo que haya sido en invierno el nacimiento de Jesús, porque los pastores andaban con su ganado, con sus ovejas, y tú no sacas a pastorear el ganado en el invierno porque no hay pasto. Sí, entonces la verdad es que yo personalmente no considero que haya sido en diciembre o en invierno. La verdad es que no sabemos. Pero una cosa sí sé, es que Jesús nació. Y que si todo, y esa es mi opinión, a pesar de lo que te acabo de decir, mi opinión es que si la mayoría del mundo está dispuesto a festejar la Navidad, yo lo veo como una oportunidad para predicarles de que Jesús nació y que nació para darnos libertad. Entonces aprovecha esta oportunidad, no lo veas como la mayoría de las personas lo ve, que si mucha gente suele preguntar, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta de la Navidad? ¿O qué es lo que recuerdas, las cosas que más te impactan de la Navidad? ¿O cómo sabes que ya llegó la Navidad? Algunos te van a decir, pues es por los sonidos. Se escuchan, vas a un centro comercial, se escuchan los villancicos, se escuchan campanas, ¿sí? Campana sobre campana. Entonces, la verdad es que la época que hemos elegido como civilización para festejar la Navidad es una época que trae recuerdos de alegría. Sí, hay coros cantando, la música rodea las calles, los centros comerciales, los decoran para Navidad después del Día de los Muertos. Tú veías un centro comercial y ya, llegó la Navidad meses antes, ¿sí? Y comienzan a hacer ofertas navideñas. Pero en medio de todos estos cantos, de esos sonidos de alegría, también hay sonidos de angustia. Para muchas personas estas épocas del año no son motivo de alegría, y porque han tenido pérdidas, porque han pasado por situaciones difíciles. Y lo hace más difícil ver que todos están contentos y que todos están celebrando y que se están comprando regalos. Mira, yo me acuerdo en una ocasión que
cuando estudiaba teología en Nueva York, al que era un amigo mío, un buen amigo mío, el pastor David, lo invitó su jefe. Él tenía también un trabajo secular y trabajaba para un hombre de negocios de la nación Seneca, de los indígenas Senecas de Nueva York. Y ellos, como mucha gente, simplemente consideran que la Navidad era un momento para reunirse con la familia, un día que no se trabaja, ¿sí? Un día libre. Entonces, con mi amigo planeamos una manera de predicarles. Y por esto he dicho que siempre lo he visto como una oportunidad para predicar más que para una oportunidad de pelear. Hay muchos cristianos que les gusta mejor pelearse sobre qué se puede y no hacer en Navidad, o si se festeja o no. Y no, si le pusieran la mitad de la energía o un 10% de esa energía para pelear y discutir, mejor evangelizar, créeme que Dios estaría más contento. Entonces, lo que hicimos fue eso precisamente. Mira, me dijo mi amigo, mira, la verdad es que nos invitaron a pasar la Navidad con mi jefe. Ellos son inconversos, son de la nación Seneca. Ellos nunca han escuchado la historia de la Navidad ni qué es lo que se festeja. Entonces, dice, como es mi jefe, pues la verdad es que yo tengo un problema para predicarle así abiertamente, pero tú no, te voy a llevar conmigo y les voy a preguntar, voy a invitar a los niños que pasen la frente con mi guitarra, voy a empezar a cantar cantos con ellos por Navidad, dice, y luego les voy a preguntar si saben por qué se festeja la Navidad, y te voy a asegurar que me van a decir que no, no saben por qué se festeja la Navidad, simplemente es un festejo más, para ellos es un día de asueto. Entonces, eh, cuando ellos digan que no saben qué es lo que se festeja la Navidad, te voy a presentar a ti y les voy a decir, este es mi amigo, Pastor Ulyanov, que viene a estudiar teología aquí a Nueva York, y él les va a contar la historia de la Navidad. Dice, así va a ser, así lo vamos a hacer. Entonces este fue el plan, y mira, la verdad es que lo utilizamos como una oportunidad para predicar el Evangelio, y es lo que yo te invito a que hagas, en lugar de ponernos a discutir, a pelear sobre las fechas exactas. Es más importante el plan de Dios para tu vida que la fecha exacta que Jesús nació, aunque suene así de drástico. Entonces, la verdad es de que es una oportunidad para predicar el amor de Dios. Mira, la mayoría de las personas, si tú ves las películas que sacan navideñas, todas deben de ser películas felices, ¿sí? Y con muchos regalos, ¿sí? Y mientras más regalos, mejor. En Estados Unidos luego tienen la costumbre de darse muchos regalos, no es nada más un regalo, se dan muchos regalos en Navidad. Algunos son de broma, algunos son fuertes, son buenos gastos. La verdad es que por cuestiones de marketing, las mayores ventas que tienen en Estados Unidos son precisamente de las épocas de noviembre y diciembre. Los últimos 2 meses del mes tienen como el 70-80% de todas sus ventas del año. Entonces, la verdad es que para ellos es marketing y para nosotros también ya lo vemos como cuestiones de marketing. Y la verdad es que yo lo que considero es que no solamente es así, como te decía, hay personas que están sufriendo porque han pasado por momentos difíciles y lo hace más difícil ver que todos están contentos, que todos están comprando cosas y que ellos no se sienten así. Yo espero que tú no te encuentres en esa situación, pero si te encuentras en esa situación, entonces escucha este mensaje el día de hoy, porque en la época de Jesús también hubo momentos de tristeza. Si recordamos qué fue lo que pasó en la primer Navidad, en Belén sí hubo una celebración, sí hubo una celebración donde hubo muchos sonidos también. Había ángeles que estaban cantando. Llegaron pastores muy emocionados para ver al bebé en el pesebre. Y había animales también en ese pesebre. Y mira, no sé si tú alguna vez has visto un establo, pero la verdad es que los establos no son lugares. Si no te gusta esta imagen de aquí atrás de Belén, déjame decirte que un establo todo es peor. Porque en un establo ahí están los animales, es para que ellos estén. Y también tienen un lugar para comer, que es precisamente el pesebre. El pesebre lo hacían ya sea de piedra o lo hacían de madera, que tenía un hueco. Entonces en ese hueco es donde se vaciaba la comida. Yo de niño llegué a ver estos pesebres donde se le alimentaba al ganado y eran de madera. Estaban huecos, o sea, los habían
los habían ahuecado, les habían quitado trozos de madera para dejarlo como si fuera como si fueran canoas. Y ahí es donde le echaban la comida al ganado y el ganado llegaba ahí a comer. Fíjate, en uno de esos lugares, en un pesebre así, donde comía el ganado, es donde acomodaron a Jesús de bebé. Y uno podría decir, oiga hermano, ¿y por qué Dios en toda su sabiduría no escogió un mejor lugar para el nacimiento de su único hijo que iba a ser el salvador del mundo? Mira, si a ti y a mí nos pidieran que nos encargáramos de ese evento, sin duda no escogeríamos un establo y mucho menos un pesebre, ¿sí? Hubiéramos escogido una residencia, hubiéramos escogido un buen hospital, ¿verdad? Hubiéramos pagado el paquete de nacimiento para María, lo hubiéramos sacado nuestro bolsillo para el Rey de Reyes, Señor de Señores, hubiéramos recogido una ofrenda, ¿sí? Nos hubiéramos endeudado con la tarjeta, para pagar ese hospital. Eso es lo que haríamos tú y yo. Quisiéramos que tuviera lo mejor, pero fíjate, Dios, en su inmensa sabiduría, Él no escogió un gran hospital. En esos tiempos, de todas maneras, no iban a los hospitales a dar a luz. Era más común que lo hicieran en su casa. Lo que Dios escogió fue un lugar para el ganado pobre y que aparte está sucio, porque pues, los animales no solamente comen en ese lugar, o sea, son animalitos, o sea, no tienen un baño, donde puedan ir y luego le bajen. La verdad es que son lugares sucios, son poco higiénicos, y la verdad es que si nos pusiéramos a pensar en las cosas como hace Dios, la verdad es que terminaríamos con un conflicto, porque no lo entendemos. Ni tú ni yo entenderíamos un padre que quisiera que su hijo naciera en ese lugar, si tiene el control de todo el universo, sí, de todo. Él creó el mundo, él hizo toda la creación, y para su hijo, que se hizo carne, o sea, que nazca en un establo, o sea, nosotros pensaríamos, Señor, es que como que tus prioridades como que no están muy conforme a lo que decimos en este mundo. Y es verdad, Él no ve las cosas de la misma manera como tú y yo las vemos. Sus prioridades no son las mismas. Jesús nació en la pobreza. Eh, yo creo que no, tú y yo hemos estado a veces por altas y bajas, y a veces hemos estado en las bajas, pero nunca hemos llegado a ese punto en el que para que nazca uno de nuestros hijos ocupemos un establo y lo acomodemos ahí, limpiemos la comida del pesebre para acomodar ahí el bebé. O sea, creo que nunca hemos estado en ese punto de desesperación, pero sin embargo ellos no estaban desesperados. Fíjate, hasta llegaron ángeles a cantar por el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, y uno pensaría, Señor, ¿por qué no lo hiciste en un mejor lugar? O por lo menos en una finca, Señor, algo bonito, ¿sí? Donde se pusiera a hacer un retiro espiritual. Y ahí es donde entiendes que Dios no ve las cosas de la misma manera como tú y yo las vemos, que sus planes son eternos, nuestros planes son temporales, nuestros puntos de vista son temporales, son pasajeros, viendo solamente las cosas que alcanzamos a ver y sentir. Y la manera como Él ve las cosas las ve desde un plan eterno. Jesús era Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo sigue siendo. Y sin embargo, Él no nació en un palacio. Él nació en un lugar apartado. Eh, pues sí, ¿por qué no decirlo? El establo sucio. Pero aún así llegaron ángeles y cantaban. Y la verdad es que a mí sí me gustaría escuchar un coro de ángeles. Yo no sé si alguna vez he escuchado un coro de ángeles. He escuchado coros que decimos suenan como los mismos ángeles, pero la verdad es que nunca he escuchado un coro de ángeles. Pero debe de haber sido un evento espectacular. Y todavía van y llaman a los pastores para que vayan. Y pues los pastores han de haber ido con sus ovejas, ¿sí? Con su ganado. Entonces, no sé, alguna vez estado cerca del ganado, pues la verdad es que no huelen precisamente bien. Entonces te digo, o sea, hubo muchos olores. No es como hoy celebramos nosotros las Navidades. O sea, en nuestras Navidades queremos que todo esté impecable. Y las comidas, o sea, la mesa llena. Y luego muchos se suben sus fotos ahí en las redes sociales, ¿no? Mira mi mesa, lo que estamos comiendo, ¿sí? Platillos que llenan toda la mesa, otros menos, ¿verdad? Pero pareciera que
vamos, son tiempos de abundancia. Es más, por eso te dan tu aguinaldo en estas fechas, ¿sí? Para que tengas más para gastar, ¿sí? Y vayas y tengas una buena cena. Y la verdad es que se nos olvida la razón por la que estamos festejando, y es que nació el Redentor. Nació el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no nació en un palacio, porque las riquezas de Dios, él siempre ha dicho, fíjate, Jesús decía que cómo te van a confiar las riquezas verdaderas sin estas riquezas injustas no puede ser fiel. Entonces, por eso es que él no, ni nuestro Padre Celestial le toma tanta importancia a las riquezas generales, aunque desgraciadamente hay mucha gente el día de hoy, aún dentro de las iglesias, que para eso viven, o es su motivador, las riquezas. La verdad es que Dios no es de esa manera. Y fuera de la iglesia todavía es peor. Sí, en los trabajos, no voy a entrar en detalles porque la verdad no es el mensaje de hoy. Simplemente de lo que estamos hablando el día de hoy es de que en esa primer Navidad pasaron muchas cosas. Ya hablamos de que había sonidos de ángeles, pero también había muchos otros sonidos en esa primer Navidad, que esos sonidos de música de ángeles después fue reemplazado por gritos de soldados, los llantos de bebés y de padres en angustia, porque si tú te acuerdas, el rey Herodes mandó matar a los bebés de, no solamente de Belén, que estuvieran también en las cercanías, o sea, cualquier poblado, cualquier casa que estuviera cerca de Belén, que tuvieran bebés de menos de 2 años, los iban a matar. Entonces, la verdad es que fue reemplazado esos sonidos de alegría y de cantos celestiales por desesperación. Y mira, a veces pareciera que la vida así es. Después de tener una victoria, después pareciera que ahora nos encontramos en la desesperación, pero hay que recordar que Dios tiene planes para nuestras vidas. Y ahí es cuando mucha gente que no entiende que Dios ve las cosas desde una perspectiva eterna, se angustian y dicen, ahí está, no que hay un Dios. ¿Cómo es que Dios permite esas cosas? O sea, si nació alrededor de todo el mundo, ¿por qué están matando a los bebés que nacieron en lugar de él? O sea, si tú eres un padre que tenías un bebé en esa zona, la verdad es que para ti no había mucho que celebrar, ¿sí? Porque venían los soldados para matar a los bebés, o sea, la angustia, los llantos, de ver cómo arrastraban a tu hijo a la calle para ejecutarlo. O sea, la verdad es que para muchos esa primera Navidad no fue de gozo ni alegrías, y mucho menos de regalos. Sí, fueron tiempos de desesperación, de tristeza, y ahí es cuando gente que no conoce el amor de Dios dice, ahí está, si Dios, si hubiera un Dios, dicen, Dios no permitiría estas cosas. Y piensan que la tierra es el cielo, o quisieran que la tierra fuera el cielo, donde no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, pero hermanos, eso solo es en el cielo. Aquí en la tierra sí hay llanto, sí hay tristeza, sí hay dolor, sí nos cansamos, sí, y mucha gente quisiera que no hubiera injusticias en el mundo, pero la verdad es que eso es en el cielo. Aquí en la tierra toda esa justicia nos sirve para prepararnos para nuestra morada celestial, porque si no podemos ser fieles en lo que es temporal, pues tampoco lo vamos a hacer en lo que es eterno. Y por eso es que Dios permite que suenen esas cosas, no es su voluntad perfecta para tu vida, no es su voluntad perfecta para nosotros que sus hijos pasemos por momentos difíciles, pero Dios lo permite porque con esto llega crecimiento a nuestras vidas y hasta podemos elegir dónde queremos pasar la eternidad, porque es fácil decir, yo quiero estar la eternidad en el cielo, yo quiero pasar la eternidad con Él, pero no vivir una vida dedicada a Dios aquí en la tierra. Entonces, por eso es que es como nuestro filtro, por así decirlo, que tenemos que reconocer a Jesús aquí en la vida y caminar con Él y dejar que Él haga cosas espectaculares en nuestras vidas, nos cambie, nos perdone, porque para eso Él nació, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y era mucho más allá de que su Hijo naciera en sábanas de oro o sábanas de seda con piso de oro. O sea, eso no era el plan de Dios para Él. El plan de Dios para Jesús es que Él muriera por tus pecados y pagar el precio por ti. Entonces, en su perspectiva eterna y de sus planes eternos,
No era que Jesús caminara con bolsas de oro aventando migajas o aventando monedas a la gente, sino que trajera libertad a los cautivos. Y eso lo dijo Jesús. Para eso me ha ungido Dios, para traer libertad a los cautivos, para predicar el día agradable del Señor. Y para eso ha venido Jesús a tu vida. Es mucho más allá de que tú tengas riquezas, es mucho más allá de que tú tengas posesiones terrenales. Qué bueno que las puedas tener, pero el plan de Dios es mucho más que eso. El reino de Dios no es ni comida ni bebida, bien lo dice su palabra, y eso es lo que te invito el día de hoy, que tengamos una perspectiva eterna de los planes de Dios para tu vida. Y por eso te digo, no te pelees, hermano, hermana, sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Mejor predica del amor de Dios en esas fechas, que todos están abiertos, que todos quieren saber acerca de por qué celebramos la Navidad. Utiliza esa misma técnica que yo usé con mi amigo David allá en Nueva York. Cuéntale la historia de la Navidad. Si te invitan a un lugar, cuéntales por qué estamos celebrando, qué es lo que significa, porque mira, toda la gente da regalos, entre ellos menos al que están festejando, que es a Jesús. Sí, todo el mundo tiene regalos para entre ellos, pero ninguno le dice, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Por eso te digo que son oportunidades para predicar el amor de Dios. Mira, en una ocasión estuve en un ministerio en Chiapas donde le daban de comer a los vagabundos, a gente de condición de calle, y era una casa donde los habían recibido. Y estuvimos allí en Navidad y me llamó la atención de que un pastor y su iglesia, su familia, es más, ni siquiera fue la iglesia, ni siquiera fueron siervos, era él y su familia, prepararon un guisado especial y la llevaron a esta casa donde tenían a gente en condición de calle, que algunos estaban perturbados de sus facultades mentales, y ellos les sirvieron. Fue el pastor, su esposa, sus hijos, prepararon la comida y les dieron de comer y les sirvieron. Y eso es algo que impacta nuestras vidas. Eso es algo que causa impacto. O sea, la verdad es que es un buen ejemplo a seguir. En lugar de encerrarme en mi casa a ver qué regalos tengo, a abrir mis regalos, a ponérmelos, a estar en la comodidad de mi hogar. Me recuerdo de que hay gente que tiene necesidad de este mundo y les compartimos del amor de Dios y de las cosas que Dios te ha dado. Créeme que cuando haces eso, el reino de los cielos está más cerca. Eso ayuda mejor que estar peleando la fecha de exacta de cuándo nació Jesús y si se debería o no festejar un cumpleaños. La verdad es que mejor derrama el amor de Dios en este mundo. Mira, si peleáramos menos y predicáramos más, estaríamos más cerca de cumplir la gran comisión. Entonces, mira, en ese tiempo, como te decía, no para todos fue alegría. Mira, si leemos en Mateo 2, 13 al 18, dice, después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que se había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, como te decía, aquí nos muestra que esa primer Navidad no fue algo agradable para todos. Sí, aún Jesús mismo y su familia tuvieron que huir para Egipto y como te comentaba, muchos teólogos piensan que con los regalos de los reyes, bueno, no en realidad en la Biblia, en el idioma original no dice que fueran reyes magos, dice que eran hombres sabios. Con los regalos de ellos que eran valiosos y en abundancia, fue que pudieron vivir en Egipto hasta que pasaron los 7 años. Entonces, la verdad es que no fue un periodo de alegría como decimos hoy acerca de la Navidad, donde todo el mundo está cantando y feliz y nos pasan películas en la televisión donde se cumplen deseos, se cumplen sueños, pasan cosas mágicas.
la verdad es que para ellos no, la gente de ese lugar, la gente de Belén, no vieron un periodo agradable, o sea, vieron un periodo de muerte, de persecución, de la ira de un rey injusto que estaba siendo turbado por el diablo y él bien obediente. Entonces, como te decía, no para todos, la Navidad trae sonidos de alegría. A veces pasan cosas difíciles, pero lo que hay que recordar es que aunque en los momentos difíciles, Dios está contigo. Aún en los momentos difíciles, Jesús nació para que Dios pudiera estar contigo todos los días. Así como dijo Jesús, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Él vino para que tú no estuvieras solo. Y si has tenido pérdidas, es tiempo de acercarte a Jesús y decirle, Señor, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová y que su paz y su amor te puedan llenar en ese momento. Hay gente que le han dado malas noticias de un trabajo, hay gente que se ha quedado desempleada en esas épocas y que son épocas de muchos gastos. Y la verdad es que hay gente que vive en desesperación y esa gente necesita escuchar el amor de Dios. Y si tú no estás pasando por ningún momento difícil, y le doy gracias a Dios que no estés pasando por ningún momento difícil y tienes abundancia en tu casa, es tiempo de dar a los demás, porque acuérdate que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito. Entonces esa es la naturaleza de Dios, es dar, y si tú tienes en abundancia es porque Dios quiere que tú tengas en abundancia para poder ayudar a los demás. Entonces, yo sé que mucha gente conversa cuando ve el sufrimiento, mucha gente atea, si pudiera hablar de lo que estaba pasando allá en Belém hace 2000 años, hay mucha gente que dirían, ahí está, si fuera la verdad y que nació, ¿y dónde están los ángeles ahora? Nada más cantan, pero deberían de venir a detener a esos soldados que vienen a matar niños. Eso sería más útil. Bueno, desde tu punto de vista mundano, sí, porque tú estás pensando en algo temporal y pasajero, por cruel que suene. Dios está pensando en eternidad. Dios vino a este mundo para que haya una vida eterna. Si tú te fijas, va más allá de las cosas que te puedan pasar. Mira, los primeros cristianos los arrojaban a los leones en el circo romano y aún así no rechazaban su fe, no se echaban para atrás. Y el día de hoy hay mucha gente que reniega de Jesús y que reniega de su fe cuando pasa algo así difícil en su vida. Pero los primeros cristianos no lo hicieron. Los primeros cristianos estaban dispuestos aún a morir por Jesús. Y la verdad es que si vivimos o morimos, somos de Jesús. Y decía el apóstol Pablo, si vivimos para Él, vivimos. Esa es la perspectiva correcta que debemos de tener en estas fiestas. Y si tú estás en tu casa, entonces, y si tú no vas a salir, si ya no hiciste planes para salir, entonces te invito a que tengas una reunión familiar, que invites a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, que saques la Biblia y que leas acerca del nacimiento de Jesús. Comienza con el Evangelio según San Juan, cuéntale la historia de Cristo Jesús. Utiliza esta oportunidad para hablar del amor de Dios. Enfócate en su amor y que este año que va a comenzar Dios haga cosas nuevas para ti, cosas diferentes. Yo sé que la gente hace muchos planes para estas fechas que se quedan así en eso, en planes solamente y nunca se cumplen. Pero la verdad es que es el tiempo de ver que Dios hace algo diferente en tu vida. Yo sé que mucha gente pasaron por cosas muy difíciles en Belén. Yo no me imagino como padre el terror, la desesperación de ver que se llevan a tu hijo pequeño, de menos de 2 años, que se lo llevan los soldados del rey y que los están matando. O sea, yo no me puedo imaginar ese sufrimiento que ellos pasaron y decir, ¿y por qué los matan? Porque nació el Rey de Reyes, Señor, Señor, ¿y por qué no los defiende? ¿Por qué no me defiende a mi hijo? ¿Por qué, Señor, no está conmigo? Mira, la verdad es que si pudieras entender que el diablo no puede cambiar los planes de Dios. Mira, no estaban sufriendo porque fuera la voluntad de Dios. Era porque el diablo los atacó, porque quería detener el plan de Dios para tu vida. A ese grado llegó el diablo, a meterle ese deseo en su corazón al rey Herodes de ir y matar al Redentor, a Emmanuel, Jesús con nosotros. Ese fue el plan del diablo, que él no pudiera rescatarte de tus pecados. Por eso lo quiso matar, pero la verdad es que
No importa lo que haga el diablo, no puede cambiar los planes de Dios para tu vida. Decía el apóstol Pablo, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Persecución, peligro, espada, desnudez, hambre. Nada me puede separar de su amor. Y si nosotros comenzamos a ver la vida con esa perspectiva eterna, entonces vas a ver que las cosas por las que te estabas quejando, de las injusticias de este mundo, te vas a dar cuenta que en realidad, comparados con la eternidad, voy a ver la gloria de Dios en esta eternidad. Por lo tanto, no me voy a entristecer. No voy a dejar que la tristeza me llene el corazón, me robe el gozo de que Jesús nació para traerme perdón. No voy a dejar que el diablo me robe mi paz. Yo sé que mucha gente en esas épocas se mandan muchos mensajes de textos, videos, hablándoles de que haya gozo, paz en sus corazones. Y la verdad es que la única manera en que vas a tener verdadero gozo y verdadera paz es si Jesús entra en tu corazón y hace algo diferente en tu vida. Y la verdad es que yo te invito a que consideres que a pesar de que hay incertidumbre en la vida, un día puedes estar con todo bien, contentos, y al día siguiente estar pasando por situaciones complicadas o te llegan noticias de una enfermedad. La verdad es que a pesar de la incertidumbre, recuerda que Jesús está contigo. Aún en los momentos difíciles, Jesús está contigo. Recuerda que Él no le importaron las riquezas de este mundo y le importó más la voluntad de su Padre, al grado de que lo llevó hasta la cruz. Así que yo te invito para que tú también comiences este viaje con Jesús, un viaje diferente. Si tú no has tomado esta decisión de dejar que Jesús entre a tu vida como Señor y Salvador, porque Jesús vino para, ¿sabes por qué murió en la cruz? Mucha gente no lo entiende. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? ¿Sabes por qué? Porque Él tenía que vencer a la muerte, sino cómo tú ibas a tener vida eterna. Él tenía que vencer a la muerte para poderte darte a ti la vida eterna. Esa tumba no fue capaz de retenerlo. Esos son los planes eternos de Dios. Por eso es que Dios no le importó el lugar, no le dio la importancia terrenal de un lugar al nacimiento de Jesús. Le importaba más que Él se iba a levantar de entre los muertos, que Él iba a pagar el precio por tus pecados, que era un regalo para ti. Mira, yo sé que mucha gente da regalos el día de hoy. Bueno, Dios tiene un regalo para ti. Y ese regalo se llama la vida eterna. Jesús te quiere dar la vida eterna el día de hoy y quiere que vivas una vida plena, una vida de gozo, de paz, comenzando aquí en la tierra, aún en los momentos difíciles, y después una vida de gozo y paz allá en el cielo, en la eternidad, con Dios. Y ahí sí no va a haber injusticias, ahí sí no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, pero todo comienza con una decisión en el cual decimos hoy, Padre Celestial, yo quiero que me perdones de mis pecados. Y te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, Señor, que yo he estado alejado de tus planes, de tus propósitos, y yo reconozco, Señor, que yo te necesito en mi vida. Que así como naciste, Señor, en un establo hace miles de años, ahora nazcas en mi corazón y me hagas una nueva criatura, Señor, que yo también vuelva a nacer, Señor, que vuelva a nacer, que nazca de nuevo, Señor, como se lo explicaste a Nicodemo, Padre Celestial, con Jesús, como tú se lo explicaste a Nicodemo, así quiero nacer de nuevo. Perdóname por todos mis pecados. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te doy las gracias porque esta obra que tú has comenzado en mi vida la terminarás. Y hermano, hermana, te invito a que hagamos esto en estas fechas, que te reúnas con tu familia, predícale a aquellos que no conocen el amor de Dios, ponles este mensaje o tú léelo directamente con tu Biblia. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.